Habitualmente Gilkin era una buena persona. Se jactaba de mostrar una urbanidad perfecta en el desempeño de sus funciones. Aquel día había llegado a preparar un plan complicado a fin de evitar emociones demasiado fuertes al hermano de la señora Correr. Entraría solo, mientras los gendarmes permanecerían con el coche a la puerta del jardín en una callejuela que daba al campo. Pero sus 3 horas de espera en el Lion d'Or lo exasperaron de tal modo que olvidó todas aquellas hermosas precauciones. Atravesó el pueblo y fue a llamar violentamente en casa del notario por la puerta que daba a la calle. Uno de los gendarmes quedó apostado frente a esta puerta y el otro dio la vuelta para vigilar los muros del jardín. El comisario entró con el brigadier. 10 o 12 curiosos asustados miraban de lejos. Al ver los uniformes, la sirvienta, que abrió, presa de un terror infantil, desapareció, gritando esta única palabra con todas sus fuerzas: Señora, señora, señora. Una mujercita rolliza, cuyo rostro conservaba una gran calma, bajó lentamente las escaleras. La señora Martineau, ¿no es cierto?, dijo Gilkin con voz rápida. Señora, tengo que cumplir una triste misión. Vengo a detener a su marido. La señora Martineau juntó sus manos cortas mientras le temblaban sus labios descoloridos, pero no lanzó ni un grito. Permaneció en el último escalón bloqueando la escalera con sus faldas. Quiso ver la orden de arresto, pidió explicaciones, alargó las cosas. Cuidado, el sujeto se nos va a escapar entre las manos, murmuró el brigadier al oído del comisario. Ella lo oyó sin duda, lo miró con su expresión tranquila y dijo: Suban, señores. Ella subió primero y los introdujo en un despacho en el medio del cual estaba el señor Martineau, de pie, en bata. Los gritos de la criada acababan de hacerlo levantar del sillón en el que pasaba los días, muy alto, con las manos como muertas y el rostro de una palidez de cera. En él solo los ojos vivían, unos ojos negros, suaves y enérgicos. La señora Martineau lo señaló con el gesto silencioso. Lo siento, señor, comenzó Gilkin, tengo que cumplir una triste misión. Cuando terminó, el notario movió la cabeza sin hablar. Un leve estremecimiento agitaba la bata que envolvía sus miembros escuálidos. Al fin dijo con gran cortesía: Está bien, señores, voy a seguirlos. Entonces se puso a andar por la pieza, ordenando los objetos que estaban sobre los muebles. Cambió de lugar un paquete de libros, pidió a su mujer una camisa limpia. El estremecimiento que lo sacudía se tornaba más violento. La señora Martineau, viéndolo temblar, lo seguía, tendido los brazos para sostenerlo como se sigue un niño. Dése prisa, señor, repetía Gilkin. El notario dio todavía 2 vueltas y bruscamente sus manos se agitaron en el aire y se desplomó en un sillón, retorcido, endurecido por un ataque de parálisis. Su mujer lloraba gruesas lágrimas mudas. Gilkin sacó su reloj. Maldición, exclamó. Eran las 5:30. Ahora sí que debía renunciar a estar de vuelta en Niort para la comida de la prefectura. Antes de que se pudiera meter ese hombre en un coche, se perdería por lo menos media hora. Trató de consolarse con la firme decisión de no perder el baile. Precisamente recordaba que había invitado a la mujer del director del liceo para el primer vals. Es una farsa, le murmuró el brigadier al oído. ¿Quiere que, quiere que lo vuelva a parar sobre sus pies? Y sin aguardar la respuesta se adelantó y se puso a exhortar al notario para que no intentara engañar a la justicia. El notario, con los párpados cerrados, los labios consumidos, conservaba una rigidez cadavérica. Poco a poco el brigadier se irritó, llegó a las palabras gruesas y terminó por dejar caer su pesada mano de gendarme sobre el cuello de la bata. Pero la señora Martineau, tan serena hasta ese momento, lo rechazó violentamente y se levantó delante de su marido apretando sus puños de devota resuelta. Le aseguro que es una farsa, repitió el brigadier. Gilkin se encogió de hombros. Estaba decidido a llevarse al notario vivo o muerto. Que uno de sus hombres vaya a buscar el coche al Lion d'Or, ordenó. Ya he avisado al posadero. Cuando el brigadier salió, Gilkin se acercó a la ventana y contempló complacido el jardín donde los damascos estaban en flor, y se dejaba estar cuando sintió que alguien le tocaba el hombro. La señora Martineau, de pie detrás de él, lo interrogó, seca ya las mejillas y la voz firme. Ese coche es para usted, ¿no es así? Usted no puede arrastrar a mi marido a Niort en el estado en que se encuentra. Lo siento, señora, dijo por tercera vez, mi misión es muy penosa, pero es un crimen, lo va a matar. Supongo que no le han encargado que lo mate. Cumplo órdenes, respondió Gilkin con voz más dura, tratando de poner coto a la escena de súplicas que preveía. Ella hizo un gesto terrible. Una cólera incontenible encendió su rostro de burguesa rolliza mientras sus miradas recorrían la habitación como para buscar algún medio supremo de salvación, pero haciendo un esfuerzo se calmó y volvió a adoptar su actitud de mujer fuerte que no puede contar con sus lágrimas. Dios lo castigará, señor, dijo sencillamente después de un silencio, durante el cual no apartó los ojos de él, y volvió sin un sollozo, sin una súplica, a apoyarse en el sillón donde su marido agonizaba. Gilkin sonreía.
En aquel momento el brigadier, que había ido en persona al Lion d'Or, regresó diciendo que el posadero pretendía no disponer por el momento de ningún coche. El rumor de la detención del notario, muy querido en la comarca, se había difundido seguramente. El posadero ocultaba sin duda sus coches. 2 horas antes, interrogado por el comisario central, se había comprometido a reservarle un viejo coupé que alquilaba habitualmente a los viajeros para realizar paseos por los alrededores. Registren la posada, gritó Virkin, invadido nuevamente por la ira ante aquel nuevo obstáculo. Registren todas las casas del pueblo. ¿Es que quieren burlarse de nosotros? Me están esperando. No tengo tiempo que perder. Les doy un cuarto de hora. ¿Me oyen? El brigadier desapareció otra vez, llevándose a sus hombres, a quienes lanzó en direcciones diferentes. Transcurrieron 3 cuartos de hora, luego 4 y después 5. Al cabo de 1 hora y media apareció por fin un gendarme con la cara larga. Todas las búsquedas habían sido infructuosas. Gilquín, afiebrado, caminaba con paso brusco, yendo de la puerta a la ventana y viendo cómo caía la noche. Seguramente se abriría el baile sin él. La mujer del director del liceo creería en una descortesía suya, lo cual lo pondría en ridículo y paralizaría sus medios de seducción. Cada vez que pasaba ante el notario sostenía que la cólera le ahogaba. Jamás malhechor alguno le había causado tales disgustos. El notario, más frío, más pálido, permanecía estirado sin hacer un movimiento. Eran ya las 7 pasadas cuando el brigadier reapareció con el rostro radiante. Por fin había encontrado el viejo cupé del posadero, escondido en el fondo de un cobertizo, a 1/4 de legua del pueblo. El cupé estaba enganchado y fueron los resoplidos del caballo los que le permitieron descubrirlo. Pero cuando el coche estuvo a la puerta hubo que vestir al señor Martineau. Esta operación llevó un tiempo considerable. La señora Martineau, con lentitud grave, le puso las medias blancas y una camisa blanca. Después lo vistió todo de negro, pantalón, chaleco, levita. En ningún momento permitió que le ayudara un gendarme. El notario se abandonaba en sus brazos sin ofrecer ni siquiera ninguna resistencia. Habían encendido una lámpara. Gilquín se golpeaba las manos con impaciencia mientras el brigadier inmóvil proyectaba en el techo la sombra enorme de su sombrero. Va a terminar, repetía Gilquín. La señora Martineau estaba registrando un mueble desde hacía 5 minutos. Sacó un par de guantes negros y los deslizó en el bolsillo del señor Martineau. Espero, señor, que me dejará subir al coche. Quiero acompañar a mi marido. Es imposible, respondió brutalmente Gilquín. Ella se contuvo y no insistió. Al menos, prosiguió ella, me permitirá que lo siga. Los caminos son libres, dijo Gilquín, pero no hallará coche. No hay ninguno en toda la zona. La señora Martineau se encogió ligeramente de hombros y salió a dar una orden. 10 minutos después un cabriolé se detenía ante la puerta. Detrás del coupé fue preciso todavía descender al señor Martineau. Lo llevaron los 2 gendarmes. Su mujer le sostenía la cabeza. A la menor queja que lanzaba el moribundo, ella ordenaba imperiosamente a los 2 hombres que se detuvieran, lo que estos hacían a pesar de las miradas terribles del comisario. De este modo se hizo un alto en cada escalón. El notario parecía un muerto, correctamente vestido. Hubo que sentarlo desvanecido en el coche. Las 8:30, gritó Gilquín mirando por última vez su reloj. ¡Qué tarea maldita! No llegaré nunca. Estaba en lo cierto. Podía darse por satisfecho si hacía su entrada al promediar el baile. Saltó al caballo blasfemando y dijo al cochero que apurara el paso. A la cabeza iba el coupé, junto a cuyas portezuelas golpeaban los 2 gendarmes. Después, a pocos pasos, el comisario central y el brigadier lo seguían. Por fin cerraba la marcha el cabriolé en donde se encontraba la señora Martineau. La noche era muy fresca. Por la carretera gris interminable, en medio del campo dormido, pasaba el cortejo con el ruido sordo de las ruedas y la cadencia monótona del galope de los caballos. No se pronunció ni una sola palabra durante el trayecto. Gilquín preparaba la frase que diría al abordar a la mujer del director del liceo. La señora Martineau de tanto en tanto se erguía en su cabriolé creyendo oír un estertor, pero apenas si distinguía adelante la caja del coupé que avanzaba negra y silenciosa. Entraron en Niort a las 10:30. El comisario, para no verse obligado a atravesar la ciudad, ordenó que se hiciera un rodeo por las murallas. Al llegar a la cárcel hubo que alborotar para que abrieran. Cuando el portero vio el preso que le llevaban tan blanco y rígido, subió a despertar al director. Este, que estaba un poco indispuesto, llegó al poco rato, en pantuflas, pero se enojó, negándose absolutamente a recibir a aquel hombre en semejante estado. ¿Acaso tomaban a la cárcel por un hospital? Pues que ya está detenido. ¿Qué quiere que hagamos con él? Preguntó Gilquín, a quien este último incidente puso fuera de sí. Lo que quieran, señor comisario, respondió el director. Le repito que no entrará aquí. No aceptaré jamás tamaña irresponsabilidad. La señora Martineau aprovechó la discusión para subir al coupé junto a su marido y propuso que lo condujeran al hotel. Sí, a
al hotel, al diablo, a donde usted quiera, gritó Gilquín. Estoy harto, lléveselo. Sin embargo, celoso de su deber, acompañó al notario al hotel de París, designado por la propia señora Martineau. La plaza de la prefectura comenzaba a vaciarse. Solo unos chiquillos saltaban todavía en las aceras, mientras las parejas de burgueses lentamente se perdían en la oscuridad de las calles vecinas. Pero el resplandor de las 6 ventanas del gran salón seguía iluminando la plaza con el fulgor vivo del pleno día. Las voces de cobre de la orquesta resonaban más intensamente. Las señoras, cuyos hombros desnudos se veían pasar entre las cortinas entreabiertas, balanceaban sus cabellos rizados a la moda de París. En el momento en que subían al notario en una habitación del primer piso, Gilquín divisó al levantar la cabeza a la señora Correr y a la señora Herminia Villecoq, que no se habían apartado de la ventana. Estaban allí, moviendo el cuello, acaloradas por los vagos de la fiesta, pero la señora Correr había visto sin duda llegar a su hermano, pues se inclinaba a riesgo de caer. A una seña vehemente de ella, Gilquín subió. Más tarde, cerca de la medianoche, el baile alcanzó todo su esplendor. Se acababa de abrir las puertas del comedor donde se sirvió una cena fría. Las mujeres, muy acaloradas, se abanicaban y comían de pie entre risas. Otras seguían bailando para no perder ni un solo rigodón, contentándose con tomar los refrescos que les llevaban los señores. Un polvo luminoso flotaba en el ambiente como desprendido de las cabelleras de las faldas y de los brazos cargados de pulseras de oro que se agitaban en el aire. Había demasiado oro, demasiada música y demasiado calor. Rougon, que estaba muy sofocado, se apresuró a salir a una discreta llamada de Dupuisat. Junto al gran salón, en la pieza donde las había visto a la víspera, lo esperaban la señora Correr y la señora Herminia Villecoq, llorando ambas con fuertes sollozos. Mi pobre hermano, mi pobre Martineau, balbuceó la señora Correr, que ahogaba sus lágrimas con su pañuelo. Ah, pero yo presentía que usted no podría salvarlo. Dios mío, ¿por qué no lo salvó usted? Él quiso hablar, pero ella no le dio tiempo. Lo detuvieron hoy. Acabo de verlo. Dios mío, Dios mío. No se desconsuele, dijo Rougon por fin. Estudiaremos su caso. Espero que lo dejarán en libertad. La señora Correr dejó de secarse los ojos y lo miró, exclamando con su voz natural: Pero si ha muerto. Y recuperó inmediatamente su tono quejumbroso, hundiendo el rostro nuevamente en su pañuelo. Dios mío, mi pobre Martineau, muerto. Rougon sintió un ligero escalofrío a flor de piel. No pudo decir una palabra. Por primera vez tuvo conciencia de que se abría un abismo ante él, un abismo lleno de sombras hacia el cual poco a poco lo empujaban. Y ahora aquel hombre estaba muerto. Jamás quiso semejante cosa. Los hechos iban demasiado lejos. Ay, sí, el pobre hombre muerto, refirió entre largos suspiros la señorita Herminia Villecoq. Parece que se negaron a recibirlo en la cárcel. Entonces, cuando lo vimos llegar al hotel en tan triste estado, la señora bajó y forzó la puerta, gritando que era su hermana. Una hermana, ¿verdad? Tiene derecho a recibir el último suspiro de su hermano. Eso es lo que le dije a esa bribona, a esa señora Martineau, que todavía hablaba de echarnos, pero se vio obligada a hacernos sitio frente al lecho. Oh, Dios mío, todo terminó muy pronto. La agonía no duró más que una hora. Estaba acostado en la cama, todo vestido de negro. Parecía un notario que se disponía a asistir a una boda. Se apagó como una vela, haciendo una pequeña mueca. No ha debido sufrir mucho. ¿Cree usted que la señora Martineau quiso buscarme camorra después? Contó a su vez la señora Correr. No sé qué farfullaba, hablaba de la herencia y me acusaba de haber dado el golpe final a mi hermano. Yo le contesté: yo, señora, no hubiera permitido nunca que se lo llevaran. Antes me hubiera dejado despedazar por los gendarmes y me hubieran despedazado, tal como se lo estoy diciendo. ¿No es cierto, Herminia? Sí, sí, respondió la muchacha. En fin, ¿qué quiere usted? Mis lágrimas no van a resucitarlo, pero uno llora porque siente necesidad de llorar, mi pobre Martineau. Rougon se sentía incómodo, retiró sus manos, de las cuales se había apoderado la señora Correr, y seguía sin saber qué decir, asqueado por los detalles de aquella muerte que le parecía abominable. Mire, exclamó la señorita Herminia Villecoq, de pie ante la ventana, desde aquí se ve la habitación, allí enfrente, la que está muy iluminada, la tercera ventana del primer piso, contando desde la izquierda, hay una luz detrás de las cortinas. Entonces Rougon las despidió, mientras la señora Correr se excusaba, lo llamaba su amigo y explicaba el primer impulso al cual había cedido al ir a comunicarle la fatal noticia. Es una historia muy molesta, dijo Rougon al oído de Dupuisat cuando volvió al baile, con el rostro pálido todavía. Ah, ha sido ese imbécil de Gilquín, respondió el prefecto, encogiéndose de hombros.